La cueva del diablo, la leyenda. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rural en las costas de México, vivía un hombre llamado Mateo. Era un hombre de mar, curtido por el sol y la sal. Sus manos, ásperas como la lija, habían lanzado redes al océano durante más de 40 años. Vivía en una modesta casa de paredes encaladas, compartiendo sus días con su esposa, María, una mujer de sonrisa dulce y mirada tranquila, y con Capitán, un perro mestizo de pelaje alborotado y lealtad inquebrantable. Mateo era conocido y respetado en el muelle, no por su riqueza, sino por su constancia. Era un hombre común, como el resto. Vivía de su trabajo, que no le daba mucho, pero sí lo suficiente. Su rutina estaba marcada por el sol. Salía en su bote, la Esperanza, mucho antes del amanecer. Pescaba solo. Aunque amaba el mar, también le temía. Había noches en alta mar, con la barca meciéndose bajo un manto de estrellas indiferentes, en las que el miedo se le colaba en los huesos. La soledad del océano es vasta, y en esas horas pensaba en lo que sería tener ayuda. A veces las redes se enredaban o una tormenta repentina lo azotaba, y sus brazos cansados apenas daban abasto. Si tan solo tuviera a alguien, murmuraba al viento, la vida sería mejor. En el pueblo, casi todos los pescadores trabajaban en equipos, compartiendo el esfuerzo y las ganancias. Pero Mateo se había acostumbrado a su soledad. Su único consuelo era el regreso. Cada vez que la Esperanza atracaba en el muelle, Capitán ya estaba allí, moviendo la cola con una alegría que conmovía al viejo Mateo. Siempre guardaba el mejor pescado para él. Al llegar a casa, el olor del café de María y el calor del hogar borraban las penurias del día. Su vida era tranquila, predecible y a su manera feliz. Todo comenzó un martes, un día nublado con olor a lluvia. Un forastero llegó al pueblo. Era un hombre joven, de ropas limpias pero gastadas, que decía venir de la sierra, buscando trabajo. Recorrió el muelle, pero el mar es un oficio de familias y confianza. Casi nadie lo quería contratar. Se acercó a Esteban, un pescador de bozarrón y manos pesadas, conocido por su temperamento duro. Esteban midió al joven de arriba abajo, vio sus manos lisas, sin callos, y soltó una carcajada que resonó en el muelle. ¿Tú? ¿Qué vas a saber tú de pesca, muchacho?, le espetó Esteban. Yo no necesito novatos, tengo a los mejores. El hombre joven bajó la mirada, triste, y se dispuso a seguir su camino. Pero mientras se alejaba, uno de los peones más viejos, que remendaba una red, le hizo una seña. «Ve a buscar a Mateo», le dijo en voz baja. «Está al final del muelle. Es un buen hombre. Quizá él necesite ayuda». El joven le dio las gracias y caminó hacia la Esperanza. Encontró a Mateo preparando sus redes para el día siguiente. Capitán dormitaba a sus pies. «Buenas tardes, señor», dijo el joven, con voz respetuosa. «Me dijeron que quizá usted podría necesitar ayuda. Vengo buscando trabajo. No sé mucho del mar, pero aprendo rápido. Le juro que no se arrepentirá». Mateo levantó la vista. Vio la necesidad en los ojos del muchacho, pero también vio algo más, una respuesta. Se sintió feliz, como si Dios o el destino hubieran escuchado sus plegarias nocturnas y le enviaran al fin la compañía que tanto había anhelado. Capitán, despertado por la voz nueva, se acercó al forastero. Lo olfateó con curiosidad, rodeándolo. Luego inclinó la cabeza
Como si algo en el olor del joven no terminara de cuadrarle, lo miraba con duda, sin ladrar, pero sin mover la cola. «Seguro que sí», respondió Mateo con una sonrisa que le arrugó el rostro. «Sí que necesito a alguien. ¿Cómo te llamas?» «Gabriel, señor, para servirle». «Pues bienvenido, Gabriel». Fue así como Mateo lo contrató, sin hacer más preguntas, sin saber que ese apretón de manos marcaría un giro irreversible en su vida. Le ofreció una pequeña habitación en el patio trasero y esa misma noche se lo presentó a María. Ella, siempre bondadosa, lo recibió feliz, contenta de que su esposo ya no estaría solo en el mar. Empezaron a trabajar al día siguiente y la suerte de Mateo cambió de la noche a la mañana. La esperanza volvía al muelle cada día rebosante. Las redes, que antes traían lo justo, ahora salían llenas, pesadas de corvinas, pargos y hasta meros de gran tamaño que rara vez se veían tan cerca de la costa. Gabriel aprendió rápido, tal como se había prometido. Era fuerte, ágil y parecía intuir dónde estaría la mejor pesca. Mateo estaba eufórico. Vendían todo en el muelle y aún les sobraba para compartir. Pero había algo raro. Capitán ya no esperaba a Mateo en el muelle. «Seguro es porque ya está viejo», le decía Mateo a María, tratando de justificar a su fiel amigo. «El sol del muelle ya le cansa». Al llegar a casa, la esposa los recibía con banquetes. El dinero extra se notaba en la mesa. «Capitán se la pasa en casa», decía María. «Ha estado muy tranquilo». Mateo buscaba al perro. Lo encontraba en un rincón de la cocina, hecho un ovillo. Se acercaba y le ofrecía un trozo de pescado. El perro lo recibía, pero no con el entusiasmo de antes. Movía la cola débilmente, como por obligación. Gabriel también se acercó un día, tratando de ganarse al animal, ofreciéndole pescado con una sonrisa. Capitán retrocedió, tratando de esconderse bajo la mesa. Recibió el pescado, pero lo hizo con miedo, tomándolo con el hocico y retirándose rápido. «No te preocupes, muchacho», dijo Mateo, dándole una palmada en la espalda a Gabriel. «Seguro es porque aún no te conoce bien. Ya se acostumbrará». Y así pasó el tiempo, en una prosperidad que Mateo nunca había conocido. En el muelle, el resto de los pescadores veían el éxito de Mateo. La mayoría eran hombres buenos y se alegraban por él. «Oye, Mateo, ese joven te trajo suerte, ¿eh?», le gritó un compadre. Mateo solo asentía con una gran sonrisa, orgulloso. «Llegó en buena hora. Es una bendición». Pero no todos compartían esa alegría. Esteban, el mismo que había rechazado a Gabriel, observaba todo con creciente envidia. Sus propias capturas parecían disminuir, mientras las de Mateo se multiplicaban. Presentía que el forastero tenía algo que ver, algo que no era natural. Un día, mientras Mateo y María iban al mercado, Esteban vio a Gabriel solo en el muelle, cargando unas redes. Se le acercó con falsa camaradería. «Muchacho», le dijo, con su vozarrón ahora untado de amabilidad, «he visto cómo trabajas. Eres bueno, demasiado bueno para ese viejo. Vente conmigo. Te pagaré el doble de lo que te da Mateo». Gabriel, que estaba de espaldas, se detuvo. Lentamente se dio la vuelta. Sonrió. Y por un instante, solo un instante, a Esteban le pareció que los ojos oscuros del joven brillaban con una luz rojiza como brasas ocultas. «Con que tú también quieres prosperidad, ¿eh, Esteban?»,
respondió Gabriel, con una voz suave que, sin embargo, le heló la sangre al rudo pescador. Esteban tragó saliva. Yo solo digo que mereces más. No puedo dejar al viejo, dijo Gabriel, su sonrisa ampliándose. Pero conozco a alguien que puede ayudarte a tener más de lo que jamás soñaste. Esteban dudó. Había algo en ese joven que le daba mala espina, pero la codicia era más fuerte que el miedo. ¿De qué hablas? Si te interesa, encuéntrame esta noche en la playa norte, donde terminan las rocas. Esteban no tenía nada que perder, o eso creía. Aceptó. Esa noche, una luna pálida apenas iluminaba la costa. Esteban encontró a Gabriel esperándolo. Caminaron en silencio por la orilla del mar, el sonido de las olas rompiendo contra las piedras como un murmullo constante. Llegaron acá a un lugar que los lugareños evitaban, una grieta oscura entre los acantilados, una cueva. La entrada parecía infernal, con rocas afiladas que semejaban dientes y un olor a azufre y marea baja que salía de su interior. Esteban se detuvo en seco. ¿Qué es este lugar? No voy a que entrar ahí. Gabriel lo miró, su rostro impasible en la penumbra. Como quieras. Si quieres seguir siendo el segundo mejor pescador del pueblo, si quieres seguir pobre y envidiando a un viejo, vete, la prosperidad está ahí dentro. Esteban, lleno de codicia, apretó los puños, maldijo por lo bajo y siguió a Gabriel al interior de la oscuridad. La cueva era más profunda de lo que parecía. El aire se volvió pesado y caliente. ¿Dónde está?, preguntó Esteban, su voz temblando un poco. ¿Dónde está ese alguien? Ya casi llegamos. Llegaron a una cámara amplia, donde un resplandor rojizo iluminaba las paredes húmedas. ¿En verdad quieres conocer a quién te ayudará?, preguntó Gabriel, su voz resonando de forma extraña. Sí, por supuesto. He venido hasta aquí. Gabriel bajó la cabeza, como si sonriera para sí mismo. Tú lo pediste. Cuando levantó la cabeza ya no era Gabriel, o tal vez siempre lo había sido. Sus ojos eran dos pozos de fuego. Su sombra se alargaba en la pared, creciendo, tomando una forma que no era humana. Esteban retrocedió, el terror paralizándolo. Tu codicia es un llamado que nunca ignoro, dijo la criatura. Su voz era el sonido de 1000 susurros, y se paga con el mismísimo infierno. La risa macabra llenó la cueva. Esteban, desesperado, trató de huir, pero ya era demasiado tarde. Su voz se apagó con un grito ahogado que rebotó en las piedras y se perdió en el sonido del mar. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad en el muelle bueno, casi todo. Los peones de Esteban anunciaron que su patrón había desaparecido. No volvió a casa anoche, decían, preocupados. Corrieron la voz entre todos los pescadores. Lo buscaron por la costa, pero nunca hallaron rastro de Esteban. Mateo, al enterarse, se puso triste. Pobre hombre, con todo y su mal genio, era uno de nosotros. Gabriel, que seguía trabajando con el viejo, solo asintió en silencio. Pero si Mateo hubiera mirado de cerca, habría visto una sonrisa fugaz y unos ojos que parecían brillar, esperando a su próxima víctima. En la casa de Mateo, las cosas empeoraron. Capitán, que había sentido la desaparición de la amenaza lejana, ahora sintió que la presencia en su propia casa se había fortalecido. El perro empezó a ladrar frenéticamente cada vez que Gabriel entraba en una habitación.
Era un ladrido no de advertencia, sino de terror y agresión. Gabriel poseía ahora un aura oscura que solo el animal podía ver. «Cállate, capitán», gritó Mateo un día. Harto del escándalo, el perro no le obedecía. Enojado como nunca, Mateo agarró al perro y lo sacó de la casa. Atándolo con una cuerda corta, mató a un poste en el rincón más alejado del patio. «Seguro se volvió agresivo porque ya está viejo», le gritó a María, que lo miraba con tristeza desde la puerta. Mateo, cegado por su prosperidad, había elegido al extraño por encima de su amigo más fiel. No podía imaginar a quién tenía durmiendo bajo su techo. Días después, María encontró a Capitán. El perro amaneció muerto, aún atado al poste. No tenía heridas, no había signos de lucha. Simplemente estaba muerto, con los ojos abiertos mirando hacia la casa. Mateo lloró. Se sintió culpable, aunque no entendía por qué. Se puso triste por su pérdida, pero la pesca era tan buena y la vida tan cómoda, que pronto el dolor fue reemplazado por la rutina del trabajo. Con el tiempo, Gabriel se convirtió en una figura permanente en el pueblo. Y con el tiempo, otros pescadores ambiciosos, otros comerciantes codiciosos, empezaron a desaparecer. Fue así que entre los pescadores que quedaban, mucho tiempo después, se levantó una leyenda. Una leyenda susurrada con miedo cuando el viento soplaba del norte. Hablaban de una cueva en los acantilados, la Cueva del Diablo, y contaban que en algunas noches, sin luna, aún se podía ver a un hombre joven y sonriente en el muelle, observando, esperando, guiando a otros que ansiaban tener más, listos para pagar el precio de su codicia. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.